Buenos días a todos, mi nombre es Rosario Vargas, soy la presidenta de Coamba y estamos hoy con el segundo taller del proyecto Aulas Climáticas, formación para municipios sobre sostenibilidad, que la Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior, Cambio Climático y Deportes, organiza en colaboración con el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales. Este es un ciclo que está formado por 5 talleres prácticos de formación y de educación ambiental para municipios y basadas en temáticas de sostenibilidad y cambio climático. Y este segundo taller al que vais a participar está enfocado en la gestión integral del agua. Tenemos la suerte de contar con 2 magníficos ponentes para este curso. Por un lado está el doctor Alberto Jiménez Madrid, que es doctor en Ciencias del Medio Ambiente por la Universidad de Málaga desde el año 2011. Cursó sus estudios de la licenciatura de Ciencias Ambientales en la promoción 2001-2006 y es especialista en planificación y gestión de los recursos naturales, ordenación del territorio y sistemas de información geográfica. En la actualidad es el director general de PROAM Integrada SL, Protección Ambiental Integrada, es profesor honorario de la Universidad de Málaga, profesor tutor de la UNED, profesor de la Escuela Internacional Fondo Verde, miembro del Comité Consultor de la Cátedra de Planificación Estratégica, Territorial y Gobernanza Local de Málaga, y un largo etcétera de cargos que podéis ver en nuestra página web si estáis interesados. Imparte además clases de formación para alumnos de grado y posgrado relacionadas con la gestión del agua y de los recursos naturales en la Universidad de Málaga, Universidad de Alcalá y Universidad Rey Juan Carlos I, entre otras. Es también perito judicial especialista en medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo. Así que bueno, tenéis a una de las mejores expertos en España sobre el tema de gestión de agua, tenéis mucha suerte. Y por otro lado tenemos a Patricia Gómez Río, que es consultora de proyectos en Ecoterrae, que es una empresa especialista en temas de cambio climático y sostenibilidad, con el grado también en Ciencias Ambientales y máster en Tecnología y Gestión del Ciclo Integral del Agua. Y ella también os va a dar otra visión diferente del ciclo de gestión del agua. No quiero robarles más tiempo, quiero que podáis aprovechar al máximo y exprimir su gran experiencia y formación y espero que os guste y saquéis todo el rendimiento posible a esta hora y media que es corta, pero seguro que intensa. Un saludo a todos y adelante, Alberto, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias por la cariñosa presentación, Rosario. Comparto la pantalla. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación realizada por parte de mi colegio profesional de Coamba, así como el equipo de Málaga Viva, que, bueno, que ya colaboramos en varias de sus actividades y que tan magnífico trabajo está realizando en la provincia de Málaga, ¿no? Aparte veo amigos como Mariló, como Manu, conectados. También me da mucha alegría ver entre los conectados, pues, a gente de los pueblos de la provincia, ¿no? A mi amigo Antonio Marín, de Almargen, a Inmaculada Montero, de Archidona, etcétera, etcétera. O sea, me da mucha alegría veros por aquí. También quería tener unas palabras de reconocimiento a una persona que trabaja en la Diputación de Málaga y de la cual yo he aprendido mucho, ¿no? Que es Teresa Jiménez, que también la veo conectada, la geóloga de la Diputación Provincial. Bien. En cuanto a la gestión integral del agua, voy a intentar dar una visión general para terminar en lo específico, ¿no? Entiendo que la presentación se ve bien, tanto el audio como la imagen es correcta para dar comienzo a la presentación. Bien. Si hablamos del agua, hay 3 aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionarla. Una, es un soporte fundamental de la vida humana y los ecosistemas. 2, es un recurso clave para nuestra calidad de vida. Y 3, tiene que ser gestionada con racionalidad, eficiencia y equidad. Estos 3 principios de cualquier gestión del agua son vitales, y mucho más en los tiempos que estamos viviendo, para poder decir que estamos haciendo una gestión integral de los recursos. El agua es un recurso fundamental para la vida, eso ya lo sabemos. Es considerada como un recurso clave para nuestra calidad de vida y volvemos a repetir el concepto de que para ser gestionado de forma adecuada tienen que ser aplicados criterios de racionalidad, eficiencia y equidad. Bien, la gestión del agua solo será sostenible si está planificada con el objetivo prioritario del abastecimiento humano, aunque luego veremos que hay otros usos que son también importantes a la hora de gestionar.
Y por otro lado, el agua es un factor determinante para el desarrollo económico y el desarrollo social. Incluso puede dar lugar a movimientos migratorios relacionados con el agua, como ya está ocurriendo en alguna parte del mundo. Por lo tanto, es necesario asignar agua a cada actividad en función de su prioridad, y eso nos va a dar lugar a que es posible o no si se realizan criterios de gestión integral. El agua es responsabilidad de todo, concepto importante también cuando tratamos de gestionar los recursos hídricos. Ni unos más ni otros menos, un derecho público, y ese derecho, como luego veremos en el preámbulo de la ley, lo deja muy claro que es responsabilidad de todo. ¿Y cómo será la gestión sostenible del agua? La gestión sostenible de este elemento se fundamenta en establecer una planificación con el objeto de asegurar el abastecimiento en primer lugar y otra serie de usos. Y esa planificación viene determinada por la planificación hidrológica, como luego veremos posteriormente. Importante y no olvidarse nunca que el agua, aparte de sus tres pilares que hemos dicho de sustento de vida, de calidad de vida y de recurso vital, es un motor fundamental para el desarrollo económico y el desarrollo social. ¿Cómo será? Para ser considerada integral la gestión de los recursos hídricos, tenemos que tener en cuenta que el agua, aparte de todas sus fases, líquida, gaseosa, sólida, está dentro de un suelo, que también es importante a la hora de gestionar el agua, y otros factores, para maximizar y equilibrar los resultados económicos y el bienestar social. Algunas veces, y ese es el papel fundamental de la planificación hidrológica, tendremos que poner en la balanza lo económico, lo social y lo ambiental respecto a los usos del agua para ver cuál es la prioridad. Cuando hablamos de agua, y antes de entrar en planificación hidrológica, tenemos que tener en cuenta dos conceptos fundamentales: la cantidad y la calidad. En cuanto a cantidad, tenemos que ser conscientes que en la distribución global del agua, solo el 2,5% es agua dulce, de los cuales es dentro de ese 2,5%, el 30% son acuíferos y el 0,3% son ríos y arroyos. Por lo tanto, solo el 0,007% del agua está disponible para el consumo humano. Por lo tanto, ya en cuanto a cantidad, tenemos un factor limitante que es la disponibilidad del recurso. Y en la disponibilidad de recursos hídricos es fundamental conocer el ciclo hidrológico. No voy a entrar, porque entiendo que todos conocemos cómo funciona el ciclo hidrológico, pero sí tenemos que saber que en ese ciclo donde existe una evaporación, transpiración, condensación, precipitación, escorrentía, infiltración y vuelta al ciclo, el agua nunca se pierde, el agua está dentro de un ciclo hidrológico, y el ser humano, dentro de su actividad, tiene una serie de condicionantes que pueden alterar el ciclo hidrológico. ¿Vale? Esto es importante en cuanto a la cantidad. El aumento de la demanda. Existe un aumento real a día de hoy de la demanda, que se espera que aumente del 20 al 30% para el año 2050 respecto al año 2020. Es decir, si tenemos ese aumento del 20 o 30%, evidentemente tenemos que buscar modelos alternativos de disponibilidad de recursos hídricos, porque en la actualidad no existe esa disponibilidad de recursos. Cuando hablamos de cantidad, es importante diferenciar dos tipos de usos: los usos consumtivos y los usos no consumtivos. Los usos consumtivos, implican un consumo, es decir, que no se devuelve al medio el agua que se usa. Y existen tres tipos: el doméstico urbano, agricultura, ganadería e industria. Luego existen usos no consumtivos, que quiere decir que el agua se usa, pero no su consumo. No requieren que el agua sea extraída de su medio natural. El agua, por ejemplo, se utiliza y se devuelve al medio natural del cual ha sido extraída. Uso energético, uso recreativo, navegación, usos ambientales, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de cantidad del agua, importante conocer el ciclo hidrológico, importante conocer los diferentes usos, y que pueden ser consumtivos y no consumtivos. Y lo que os decía, a ese aumento de la demanda de los recursos hídricos, existe una reducción de la disponibilidad de los recursos hídricos, en parte afectada por el cambio climático, debido a que el aumento de la temperatura y la disminución de precipitación causa una disminución de las aportaciones hídricas y un aumento de la demanda. Por lo tanto, se reduce la cantidad de excedente disponible en los diferentes continentes. Y hablo de continentes por el sentido global de la disponibilidad de agua. ¿Y esto qué da lugar? Pues da lugar a múltiples guerras, porque cada uno de los actores implicados tiene sus propios intereses.
Y en esos intereses muchas veces nos olvidamos de que existen intereses de otros usuarios. Y esto es muy importante en la planificación hidrológica, el principio de solidaridad. Luego hablaremos de él. En cuanto, un poco de agua, perdón. En cuanto a la calidad, hemos hablado de la cantidad, de la calidad. La calidad describe las características químicas, físicas y biológicas del agua dependiendo del uso que se le va a dar. ¿Y cómo se determina? Pues se determina analizando diferentes elementos como puede ser la temperatura, el contenido mineral disuelto en el agua, cantidad de bacterias, etc. Importante, existe un aumento de demanda y un aumento de la necesidad, como hemos visto antes, y eso da lugar a temas de afloramiento de nuevos contaminantes, ¿vale? ¿Y cuáles son los indicadores de calidad para determinar esos contaminantes? Pues según el parámetro usado podemos tener indicadores físico-químicos, pH, sólido en suspensión, demanda biológica de oxígeno, también indicadores biológicos, indicadores hidromorfológicos y según la complejidad existen indicadores de calidad simples y complejos que pueden ser los hidromorfológicos o los índices de contaminación. Paso rápido por esto porque donde quiero pararme realmente es en la planificación hidrológica que nos lleva a esa gestión integral de los recursos. En cuanto a indicadores físico-químicos, la temperatura mide el grado de calor del agua, determina también otras propiedades y procesos como la viscosidad y la solubilidad, la conductividad, medida de las cargas iónicas que circulan dentro del agua, y la turbidez y materia en suspensión mide la cantidad total de partículas suspendidas en el agua y se mide mediante la incidencia de un rayo de luz. Oxígeno disuelto también es un indicador físico-químico importante que mide la concentración de oxígeno en el agua, usando como siempre como referencia el 100% de saturación de oxígeno en el aire. La demanda biológica de oxígeno, que mide la cantidad de oxígeno disuelto consumido bajo condiciones preestablecidas por la oxidación microbiológica de la materia orgánica presente en el agua. Y la demanda química de oxígeno, que mide la cantidad de oxígeno disuelto consumido bajo condiciones preestablecidas por la oxidación química de la materia orgánica biodegradable presente en el agua. Otros indicadores físico-químicos, como el simplificado de la calidad del agua, el ISCA, se calcula que a partir de la combinación de 5 parámetros físico-químicos ponderados cada uno de ellos, según unas funciones matemáticas que lo relacionan con la de calidad del agua. Este ISCA tiene valores entre 0 y 100, donde 100 es la mejor calidad del agua y 0 es la menor calidad. En la calidad también ocupa un papel importante el tratamiento del agua. En primer lugar, tenemos que ser conscientes que existe un problema para acceder a los recursos hídricos, ¿vale? Y esto va asociado al aumento de la demanda. Es decir, existe un aumento de la demanda, pero también existe un problema de acceso a la disponibilidad de los recursos hídricos. También existe una escasez de agua, que afecta a un 40% de la población mundial, si no vamos a términos globales, y existen problemas de contaminación, ¿vale? Principalmente aguas residuales que no tienen un tratamiento adecuado. ¿Cómo podemos tratar el agua para garantizar el acceso al agua limpia y evitar la contaminación de ríos, mares, así como aguas subterráneas? Pues diferentes tratamientos de las aguas residuales urbanas, importante, puesto que existe mucho camino por recorrer en este sentido. Y otras fuentes alternativas, como puede ser la desalación. La potabilización del agua es un tratamiento clave que nos va desde pretratamiento, coagulación, floculación, decantación, filtración, desinfección del agua, análisis y distribución. Esto lo conocemos todos los ayuntamientos que estamos ahora mismo aquí conectados, sabemos los quebraderos de cabeza que nos da la potabilización del agua para tratar el agua, para que esté en términos de calidad necesarios y oportunos para los diferentes usos que la necesitamos. Y luego el tratamiento de aguas residuales, que es importantísimo para el uso de agua regenerada en diferentes tipos de usos. En tratamiento de aguas residuales tenemos un pretratamiento que es común a todos los tratamientos de agua, ya sea depuración, potabilización o desalación. Un tratamiento primario que sirve para eliminar sólidos flotantes y en suspensión, arena, grasa y aceites. Un tratamiento secundario que generalmente se compone de diferentes tipos de tratamientos biológicos del agua y su objeto principal es la eliminación de la materia orgánica. Y un tratamiento terciario que elimina los agentes patógenos y es la que permite, este tratamiento es el que permite su reutilización para diferentes usos del agua, evidentemente cumpliendo con sus estándares de calidad, ya sea para riego de jardines públicos, agricultura, sin ningún tipo de perjuicio para la salud humana.
La desalinización es un proceso de tratamiento del agua por el cual el agua del mar o agua salobre se convierte en agua potable, y existen unos avances tecnológicos en la actualidad que permiten este proceso y que evidentemente es una fuente de recursos hídricos que va a ser importante en el futuro, sobre todo en este arco mediterráneo donde nos encontramos. Bien, una vez visto todo esto, que os recuerdo, hemos visto la importancia del agua, los dos criterios fundamentales en cuanto a cantidad y calidad, nos vamos a la planificación hidrológica, que es lo que realmente nos condiciona poder o no llevar a cabo una gestión integral de los recursos. Realmente, ¿sabemos lo que es el agua? El agua se define bien en el preámbulo de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, que es la Ley de Agua. Y leo textualmente: el agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas, irreemplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de uso sucesivo. Esto es una definición brillante de lo que es el agua, que el legislador tuvo a bien ponerla en el preámbulo de la Ley de Agua del año 85. Evidentemente, el agua, al ser un recurso importante para la vida, requiere de la máxima responsabilidad de todos sus usuarios. Y aparte de los conceptos importantes que vienen definidos en esa definición, es clave considerar que es irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir principalmente que el agua no responde a límites administrativos, el agua responde a límites hidrográficos. Por lo tanto, el agua no es de un ayuntamiento ni... Uy, no sé qué ocurre. El agua no es de nadie, el agua es un bien de dominio público, ¿vale? Y ese bien de dominio público nos lleva a que la tengamos distribuida de forma irregular, por lo tanto tenemos que hacer por velar por una distribución de una... No sé qué ocurre, que escucho mucho ruido. Ahora, bien, una vez definida qué es el agua, es la planificación hidrológica la que nos lleva a establecer los principios de su gestión integral. La planificación hidrológica es un instrumento fundamental para los recursos hídricos. ¿Por qué? Porque no solo define los diferentes usos, demandas, dotaciones, etcétera, sino que también establece los objetivos ambientales para la masa de agua, tanto superficiales como subterráneas, así como los ecosistemas asociados. También hay unos objetivos socioeconómicos asociados al agua. La planificación hidrológica requiere de un conocimiento profundo y exacto del territorio donde nos encontramos, atiende a aspectos fundamentales de la hidrología, hidrogeología, calidad, entorno físico, marco socioeconómico, climatología, etcétera. Importante saber que a nivel nacional existen 25 demarcaciones hidrográficas, que los planes hidrológicos, que son una regulación normativa que viene de aspectos, del marco europeo, nacional, autonómico. Importante conocer la Directiva Marco del Agua, que se promulgó en el año 2000, que es una legislación de rango superior de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, y que en el año 2000, ahora tiene que revisarse en el año 2027, igual que los planes hidrológicos. Ahora mismo se acaba de aprobar el tercer ciclo de planificación hidrológica. Y el tercer ciclo de planificación hidrológica va desde el año 2023 a 2027. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son los principios de una gestión integral del agua? En primer lugar, las políticas de agua deben estar basadas en la solidaridad entre los pueblos. Ya os decía, el agua, como recurso de vida, ejerce el elemento vertebrador del territorio. No podemos poner actividades allí donde no hay agua. No, es el agua donde te va a indicar dónde se puede o no poner ciertas actividades. Por lo tanto, el agua debe ser considerada en todas las políticas con incidencia en el territorio y debe ser considerada con un aspecto prioritario. Importante, en esto de la solidaridad entre los pueblos, es importante reconocer que existen cuencas excedentarias que podrían paliar problemas de déficit hídrico que sufren sectores en cuencas deficitarias. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que las posibles transferencias
deben cumplir con los objetivos medioambientales establecidos en las masas de agua superficiales y subterráneas. Por lo tanto, y resumiendo este principio de esta gestión integral del agua, la solidaridad debe basarse en la consideración del agua como elemento vertebrador del territorio y como que el agua no responde a límites administrativos ni a términos municipales ni a comunidades autónomas. El agua responde a criterios hidrográficos. El segundo principio de una gestión integral del agua es el compromiso. ¿Y qué compromiso? Es necesario un compromiso de todos los actores implicados en los diferentes programas de medidas que incluyen los planes hidrológicos. Os invito a que veáis los planes hidrológicos que se acaban de aprobar de este tercer ciclo de planificación hidrológica, donde veréis una serie de medidas que se deben aplicar en este periodo de tiempo de la tercera planificación. Bien, pues debe existir un compromiso en todos los niveles de gobierno que permitan establecer las actuaciones necesarias para llevar a cabo ese programa. El tercer principio para una gestión integral del agua es la importancia de la participación e información pública. Todos los planes que se acaban de aprobar han sido sometidos a información pública de tal manera que cualquier persona, ya sea a nivel colectivo o a nivel individual, ha podido opinar y ha podido exponer sus argumentos para mejorar los planes hidrológicos, mejorar la gestión integral del agua. Y cuando hablamos de participación e información pública es darle voz y voto a todos los actores implicados en la gestión del agua. Y si esto ocurre y es efectiva, y hemos ganado mucho a lo largo del avance de la planificación hidrológica, la gestión será integral. La gestión hídrica será integral. El quinto principio básico de la gestión integral del agua es la recuperación de costes con los servicios relacionados del agua. Hay que unificar criterios frente a la dispersión normativa que prevé aquellos mecanismos necesarios para evitar duplicidades y que permita establecer mecanismos y fórmulas que permitan recuperar los costes necesarios en la gestión del agua. Y para ello el usuario final, nosotros tenemos que asumir el precio del agua tanto en su saneamiento como en su distribución. Porque, y esto es una opinión personal, en muchos de los casos la importancia del agua no se ve reflejada en el valor del recurso a la hora de la factura de pago. El sexto aspecto y principio importante de una gestión del agua es el estudio, desarrollo e implantación de fuentes alternativas de suministro, que deben ir acompañados de planes de optimización energética que aumenten el recurso disponible y aseguren la capacidad de abastecimiento a la población. Y cuando hablamos de fuentes alternativas de suministro, tenemos que tener en cuenta no solo las aguas superficiales, no solo las aguas subterráneas, sino también el uso de agua regenerada y el uso de agua de desalación. Estos son aspectos fundamentales que tienen que ir en un modelo conjunto, de uso conjunto de los recursos hídricos. Por supuesto, siempre siendo consecuente con la riqueza y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, así como la mejora del estado de la masa de agua y de los ecosistemas asociados. Los tres últimos principios de una gestión integral del agua vienen relacionados con el modelo de uso conjunto, que es el vertido cero, es decir, ir a la depuración absoluta de nuestras aguas residuales, la necesidad de un control eficiente y vigilancia de los recursos extraídos y suministrados, junto a campañas de concienciación, educación y sensibilización ambiental respecto a la importancia del recurso hídrico, y por último, el modelo de uso conjunto de todos los recursos hídricos disponibles encaminados a proponer alternativas y garantizar el abastecimiento a los diferentes municipios de nuestra tierra y de los usos asociados al desarrollo económico y social de la población. Estos son principios básicos de la gestión integral del agua. Ojo, nos movemos en un ambiente local que tenemos que ir a un pensamiento global. Por lo tanto, ahora, si hablamos de gestión integral del agua, y esto es un concepto relativamente nuevo, tenemos que tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ello, el objetivo de desarrollo sostenible número 6 aspira a garantizar que todo el mundo disponga de agua potable y saneamiento. Para ello, se debe realizar una gestión sostenible de los recursos hídricos, de las aguas residuales y de los ecosistemas. ¿Y cuáles son esos objetivos? Pues desde el 6.1 hasta el 6.8 van desde lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados,
mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando los vertidos, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos, implantar gestión integral de los recursos hídricos a todos los niveles, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países de desarrollo y apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Por lo tanto, a esos principios básicos que hemos definido para una gestión integral del agua tenemos que ampliar nuestras miras. ¿Para qué? Para incluir los objetivos de desarrollo sostenible y pensar en la globalidad del mundo. Vale. Y ese objetivo de desarrollo sostenible, número 6, contribuye a alcanzar otros objetivos de desarrollo sostenible como son el 1, fin de la pobreza, el 2, hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 14, vida submarina y el 15, vida de ecosistemas terrestres. Pero es que también existen objetivos de desarrollo sostenible que condicionan la disponibilidad del agua, como son la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de desigualdades y la paz, justicia e instituciones sólidas. Por último, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de 6, agua limpia y saneamiento, tiene una relación mutua con otros objetivos que son el número 7, energía asequible y no contaminante, el 8, trabajo decente, 9, industria, innovación e infraestructura, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumo responsable y 13, acción por el clima. En esa gestión integral del agua que hemos visto desde que existen usos y demandas, que hay que evaluar los recursos hídricos mediante un conocimiento exhaustivo del ciclo del agua, que existen tratamientos de depuración, de desalación, que existe una distribución del agua, que existe evidentemente un saneamiento de la misma, que existe un control de la vida humana de los olores, que existe una gestión de los lodos y los planes de recuperación, y que existe un impacto social y ambiental. Y no tenemos que olvidar que en esta gestión necesaria de los recursos hídricos existen diferentes actores que tienen una implicación directa con las consecuencias ambientales, sociales y económicas de la planificación de los recursos hídricos que hacemos. Por último, y a modo de objetivos finales de una gestión integral del agua, bajo diferentes epígrafes voy a dar unas pinceladas para terminar la presentación. En cuanto a los objetivos medioambientales prioritarios, es necesario la revisión de las redes de control de las masas de agua mediante la inclusión de puntos o redistribución de los existentes que permita un diagnóstico más real del estado de las mismas. ¿Por qué? Existen redes de distribución muy antiguas que nos dan lugar a pérdidas de agua que en muchos casos son de porcentaje muy elevado y que es un recurso hídrico disponible muy importante para que no sea perdido en esa distribución. En cuanto a la gobernanza, en Andalucía es necesario el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2010 de la Ley de Aguas de Andalucía. Además, es necesario modificar esa ley para que todo el territorio andaluz tenga las mismas oportunidades y los criterios de planificación hidrológica sean los mismos para todas las demarcaciones hidrográficas. Por ejemplo, la inscripción de derechos de agua, como puede ser un aprovechamiento en sección B, debe ser el mismo los criterios que se establezcan en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir o en las cuencas mediterráneas. Y para ello es necesario unidad de criterios en las diferentes direcciones provinciales o potenciar esas direcciones generales. En cuanto a la participación y transparencia, es importante respecto a las redes de control, instalación de medidores autónomos con publicación directa de los datos en visor, que sepamos lo que estamos consumiendo y que seamos consecuentes de lo que estamos despilfarrando en algunas ocasiones. Para ello es importante aplicar la inclusión de lecturas de consumos mensuales que permita a los usuarios obligar a ese control mensual del consumo, que permita informatizar dicha obligatoriedad y que permita al usuario ser consecuente y consciente de la importancia del recurso. Respecto a déficit estructural y demanda sostenible, es importante actualizar el ICRA, que es el inventario de territorio establecido para el regadío. ¿Por qué? Porque así inventariamos los recursos hídricos que se utilizan para las zonas regables y que nos da lugar a un conocimiento mejor de las unidades demandantes agrarias
y que vamos a saber planificar mejor los recursos hídricos no asociados al uso de consumo humano, sino asociados a la agricultura y a la ganadería y también en menor medida a la industria. Respecto a la resiliencia frente a la sequía, es importante un inventario piscícola y creación de curvas de preferencia para posibles especies objetivos, con objeto de proteger la fauna y la flora asociadas a la disponibilidad de los recursos hídricos y a los ecosistemas. También es importante definir el régimen total de caudales ecológicos, más allá de los caudales mínimos. Los caudales ecológicos son los caudales que deben llevar nuestras aguas superficiales para mantener la vida del propio río y arroyo, así como la de los ecosistemas asociados. Respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático, es necesario introducir criterios de economía circular en la gestión de los recursos hídricos. Por ejemplo, en las captaciones, siempre que sea posible, utilizar la gravedad y acompañar la medida de la instalación de captaciones con planes de energías renovables asociadas para cuando no sea posible. Y por último, respecto a las medidas prioritarias, volvemos al criterio y al estudio de modelos de uso conjunto de recursos hídricos que permita usar las aguas superficiales, las aguas subterráneas, las aguas regeneradas, las aguas de desalación de una manera integral y sostenible, por supuesto, siempre protegiendo la calidad ambiental de los ríos y arroyos y de las aguas subterráneas, así como de los ecosistemas asociados. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues si os parece, pasamos a la intervención de Patricia y al finalizar las exposiciones pasamos a un turno de ruego y preguntas. ¿Puedes comenzar, Patricia? Perfecto, os comparto pantalla. Vale, ¿veis la pantalla correctamente? Perfecto. Bueno, pues mi intervención se va a basar en hablar sobre indicadores relacionados con la gestión del agua, ¿vale? Huella hídrica y huella de agua. Este es el índice de contenidos que voy a seguir, ¿vale? Bueno, primero de todo, empezar diciendo que, y tal y como ha comentado el compañero Alberto, que el agua es un recurso que está seriamente afectado por el cambio climático y es algo que estamos viendo a diario, ¿no? De ahí también la importancia de realizar una correcta gestión de este recurso. Y qué mejor que comenzar pues midiendo nuestro impacto. ¿Y cómo podemos medirlo? Bueno, pues mediante el cálculo de la huella hídrica y la huella de agua, que son herramientas que nos ayudan a medir la apropiación de los recursos y el impacto que suponen. Voy a empezar definiendo el concepto de huella hídrica porque, aunque parecen similares, al final tanto la huella hídrica como la de agua tienen una base similar, pero son indicadores completamente diferentes. La huella hídrica hace referencia al uso consultivo del agua dulce. Es decir, ya no interpretamos extracción de agua como consumo, ¿vale? Sino hay que ver realmente cuáles son los consumos que se producen. Y se basa en el análisis de ciclo de vida, ¿vale? Porque se van midiendo todas las entradas y salidas que tienen lugar en todos los procesos del ciclo de vida del ciclo de vida. A modo de resumen, ¿vale? La huella hídrica es un indicador que muestra los volúmenes de agua dulce consumidos por origen y los volúmenes de agua contaminados por tipo de contaminación. Está compuesto por 3 componentes: la huella hídrica azul, que hace referencia a el volumen de agua dulce que se pierde por evaporación. Por ejemplo, si somos una organización que tenemos instaladas varias balsas con agua almacenada expuesta a la intemperie, pues ahí se van a producir unas pérdidas por evaporación, ¿vale? Por lo tanto, unas pérdidas de agua, un consumo de agua.
que iría medido en la huella hídrica azul, o bien el agua que es incorporada a un proceso o producto, que ocurre lo mismo, no es devuelta al medio. Por lo tanto, volvemos a hablar de uso consultivo de agua. O bien el agua dulce, que es retornada a otra cuenca o al mar. La huella hídrica verde, que bueno, esta componente es cierto que es relevante sobre todo para el sector agro, ¿vale? Porque hace referencia a los volúmenes de agua de lluvia que son o bien evapotranspirados o incorporados por las plantas, es decir, no se convierten en escorrentía. Y por lo tanto, pues no son devueltos al medio, ¿vale? Es agua de lluvia consumida por las plantas. Y la huella hídrica gris, ¿vale? Que aquí entraría en juego el tema de la contaminación, hace referencia a el volumen de agua que hipotéticamente sería necesario utilizar para eliminar los contaminantes de un vertido, ¿vale? Es decir, para diluir un vertido hasta las concentraciones de fondos naturales o los valores de calidad del agua existentes. ¿Vale? Ese sería un poco el concepto de huella hídrica. Y ahora el concepto de huella de agua, bueno, pues también se basa en el análisis del ciclo de vida y tiene una parte común, ¿no? Que es también hay que identificar los consumos, ¿no? Directos e indirectos de agua, pero lo que mide la huella de agua son los impactos ambientales relacionados con el agua, ¿vale? Y los impactos consecuencia de esos consumos. Es un poco más abstracto. Entonces, otra cosa que tienen en común ambos indicadores es que incluye tanto los consumos directos como los consumos indirectos de agua. Es decir, con consumo directo, bueno, pues se refiere a el consumo de agua dulce y a la contaminación asociada al uso de agua realizado directamente, ¿vale? Si yo capto agua de un embalse y la utilizo para mi proceso y no la devuelvo al mar, pues, perdón, al medio, pues ahí estaríamos hablando de consumo de agua, ¿vale? Directo. Y los consumos indirectos que hacen referencia a el agua dulce y a la contaminación asociada con, bueno, nuestros consumos de bienes y servicios diferentes a agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? Consumo de electricidad. Nosotros, por consumir electricidad, no estamos consumiendo agua, pero para producir esa electricidad que nosotros consumimos, sí que se ha necesitado, ¿vale? Se ha requerido un consumo de agua. Pues eso es lo que estaría dentro de este consumo indirecto, ¿vale? Todos esos consumos de agua dulce y la contaminación asociada con la producción de esos bienes y servicios que consumimos. Ventajas de calcular estos indicadores. Bueno, por supuesto, ahorro, porque el primer paso es medir y cuantificar, obviamente. Y una vez que medimos y cuantificamos, pues podemos reducir, ¿vale? Esos consumos, mejorar nuestra gestión del agua y, por lo tanto, reducir costes. Responsabilidad social corporativa, pues bueno, sí que sirve para diferenciación, ¿vale? Para diferenciarnos. Incentivos, pues adelantarnos a nuevas normativas ambientales, licitaciones y concursos públicos, que ya vemos como en algunas licitaciones, igual que se puntúa positivamente el tener una huella de carbono calculada, pues se podría meter también el tener una huella hídrica calculada. Y también son indicadores que al final es una herramienta, y esto es algo que veo a diario para todas las organizaciones, productos. Bueno, luego veremos a quién va dirigida exactamente estos indicadores, pero vemos la utilidad que tienen estos estudios, porque vemos cómo hay empresas que, por ejemplo, sí que tienen conocimiento de todo el agua que captan y el agua que vierten, pero no tienen conocimiento de la gestión que hacen de esa agua. Es decir, cómo las entradas y salidas de agua que se producen en todos los procesos, nos encontramos de verdad con que es muy difícil que tengan datos trazables. Entonces, gracias a esta herramienta, pues hemos conseguido que ya tengan datos trazables y conozcan más la gestión que hacen del agua.
Bueno, ¿quién puede calcular su huella hídrica y huella de agua? Pues tanto organizaciones como productos, como servicios, procesos, un país, una ciudad, nosotros mismos, ¿vale? Podemos calcular nuestra huella hídrica y nuestra huella de agua. Os pongo aquí el ejemplo, ¿vale? De 3 sectores en los que considero que es más relevante este tipo de indicadores, ¿vale? Y al final sí que es cierto que hay que hacer un esfuerzo, ¿vale? Y comenzaría el cálculo de estos indicadores por las organizaciones, ¿vale? Porque al final son las que más cantidad de agua necesitan, ¿vale? Y pongo aquí el sector agrícola, el sector minero y el sector de gestión del ciclo integral del agua, ¿vale? Porque al final son sectores que necesitan el agua para su actividad, ¿vale? Y por lo tanto necesitan mejorar su gestión del agua y reducir su consumo. Hasta el día de hoy, tanto el cálculo de la huella hídrica como el cálculo de la huella de agua es totalmente voluntario, pero ya sí que estamos viendo que existe legislación, ¿vale? Que está regulando registros oficiales de huella hídrica, también voluntarios, pero ya están existiendo, ¿vale? Y bueno, pongo aquí 2 ejemplos, el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿vale? Que es la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, pues sí que dicen que van a sacar un registro oficial de huella hídrica. Bueno, y me consta también, ¿vale? Porque hemos trabajado con ellos en esto. Y luego la Ley 6/2022 de la Generalitat de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, pues también dice que va a sacar un registro de huella hídrica, ¿vale? Por lo tanto ya es un avance. Estándares. Bueno, pues los estándares que existen para calcular estos 2 tipos de indicadores son el de huella hídrica, que se basa en la Water Footprint Network, y la huella de agua, que se basa en la ISO 14046. ¿Vale? Esos son los 2 estándares que existen a día de hoy. Como he comentado, ambos estudios se basan en un análisis de ciclo de vida e incluyen componentes directos e indirectos. La diferencia es esa, que la huella hídrica se basa realmente en el agua consumida y contaminada, y la huella de agua se refiere a los impactos ambientales relacionados con esa agua consumida y contaminada. Metodología, bueno, como decimos que se basa en análisis de ciclo de vida, pues sigue la metodología del análisis de ciclo de vida, y estas son las fases que deberían de cumplir todo tipo de estudio. La definición del objetivo y alcance, es decir, por qué queremos calcular estos indicadores y qué es lo que vamos a meter dentro de nuestros estudios. Análisis del inventario, que no es más que recopilar datos de actividad y factores de caracterización, ¿vale? Para traducir esos consumos indirectos en agua y para traducir esos consumos, tanto de agua como consumos indirectos, en impactos. La evaluación del impacto ambiental, que es el cálculo de los indicadores, e interpretación de resultados, ¿vale? Que luego veremos que todo estudio debería de ir acompañado, igual que una huella de carbono, pues una huella hídrica y huella de agua, igual de un plan de reducción. Dentro de la metodología, ¿vale? Importante elaborar un mapa de procesos, identificar todos los procesos que tienen lugar para ver realmente, pues, dónde están los consumos. Establecer año base y año de estudio. Obviamente, elegir qué año vamos a calcular y año base para poder compararnos, ¿vale? A lo largo del tiempo y ver, pues, cómo va esa evolución. Límites de la organización, ¿vale? Como he comentado, el enfoque de estudio se basa en análisis de ciclo de vida, ¿vale? Considerando consumos directos e indirectos. Por lo tanto, es importante establecer límites. Es decir, ver si, por ejemplo, establecemos el límite, que es el ejemplo que pongo aquí, de la cuna a la puerta, que es lo más común, o, por ejemplo, si lo hacemos de la cuna a la tumba, ¿vale? De la cuna a la puerta incluiría todo el tema de obtención de materias primas, tratamiento y producción,
transporte, ¿vale? Y de la cuna a la tumba incluiría todo el ciclo de vida. Es decir, todos los obtención de materias primas, tratamiento y producción, transporte, uso y fin de vida. Vamos a empezar con la metodología de huella hídrica, ¿vale? Para que os familiaricéis un poco con qué datos se necesitan para calcular este tipo de indicadores. Para calcular la huella hídrica azul directa, ¿vale? Al final, bueno, pues lo que necesitamos es conocer nuestros consumos directos de agua. Y para eso es fundamental hacer un balance de agua por procesos, ¿vale? Analizando todas las entradas y salidas de agua que se producen y, por tanto, identificando consumos, ¿vale? Y como he comentado, aquí entraría agua que se pierde por evaporación, agua que es incorporada a un producto o a un proceso, o también fugas y pérdidas que podemos tener. La huella hídrica indirecta, ¿vale? Que sería recopilar todos nuestros consumos que no sean agua, consumo de electricidad, consumo de fertilizante, consumo de combustibles, reactivos, etcétera, papel, etcétera, ¿vale? Y traducirlo, como estamos con huella hídrica, a metros cúbicos de agua, ¿vale? Mediante un factor de caracterización o factor de conversión. La huella hídrica verde, ¿vale? Que, como digo, es más relevante para el sector agro porque hace referencia al agua de lluvia que es consumida por la vegetación, ¿vale? Y, bueno, es un poco relacionado con la apropiación de este recurso, del recurso agua. Entonces, lo que se necesitaría es, por supuesto, un inventario de zonas de cultivo o, bueno, zonas ajardinadas para el tema de, por ejemplo, organizaciones que tengan jardines, y datos de pluviometría y evapotranspiración, ¿vale? Para conocer exactamente, porque el objetivo es conocer al final qué cantidad de agua necesitan las plantas y, por tanto, del agua de lluvia que les cae, cuál es la que consumen. Huella hídrica gris, que es eso, hace referencia al agua que hipotéticamente se necesitaría para eliminar la contaminación de los vertidos. Entonces, necesitaríamos conocer, obviamente, los contaminantes, ¿no? Es decir, las concentraciones de contaminantes que vertimos mediante, por ejemplo, analítica, los volúmenes de agua vertida, ¿vale? Y también, porque al final es un poco una comparación entre lo que se vierte y lo que se capta y entre los estándares de calidad que existen y la normativa aplicable, ¿vale? Entonces, eso, conocer volúmenes de agua vertidos y volúmenes de agua captados y analíticas. Y en metodología de huella de agua, ¿vale? Que, bueno, al final es traducir todos los consumos directos e indirectos en impactos. Y aquí os pongo algunos ejemplos de impactos sobre el recurso de agua, como puede ser eutrofización del agua dulce, que al final lo que medimos con este impacto es la cantidad de fósforo, ¿vale? Que es el factor limitante en el agua dulce, que llega al agua dulce. Eutrofización marina, que es cantidad de nitrógeno que llega al mar, ¿vale? Igual, porque el nitrógeno es el factor limitante en el mar. Ecotoxicidad de agua dulce, que hace referencia a esos impactos que se producen, pues, en las distintas especies y en el ecosistema en sí, en este caso en el agua dulce, ¿vale? Derivados de sustancias que son liberadas al ecosistema. Y la ecotoxicidad del agua marina es exactamente lo mismo, pero en el mar, ¿vale? Y ya por último, agotamiento de los recursos hídricos, que hace referencia a el impacto en la escasez de agua dulce. Vale, y ya por último, ¿vale? Como he comentado, el primer paso es medir, saber cuáles son nuestros consumos, qué gestión del agua estamos realizando, y el segundo paso, pues, por supuesto, es reducir, ¿vale? Intentar reducir esos consumos y esos impactos. Y para ello, pues, lo ideal es proponer medidas tanto para el control del recurso hídrico, ¿vale? Que es, como os comento, uno de los puntos más débiles de, por lo menos, las organizaciones con las que nosotros trabajamos.
Y luego reducir el consumo de agua, ¿vale? Pues bien, por ejemplo, tanto directo como indirecto, ¿vale? Bien, por ejemplo, planteando opciones de energías renovables, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí la hidroeléctrica, por ejemplo, sí que perjudica, por lo tanto, tiraríamos más para fotovoltaica. O uso de combustibles más sostenibles, tema de instalación de caudalímetros para poder medir bien esos flujos de entrada y salida, o para el tema de las balsas, ¿no? Para evitar pérdidas por evaporación, pues de algún modo intentar cubrir esas balsas, ¿vale? Estos serían algunos ejemplos. Y con eso pues ya termino mi ponencia sobre los indicadores de huella hídrica y huella de agua. Y si tenéis cualquier pregunta, pues estaré encantada de responder. Gracias, Patricia. ¿Hay alguna persona que quiera? Es el momento de ruego y pregunta. No sé si Alberto o Patricia, como vamos bien de tiempo, si queréis comentar algo más sobre el taller. Bueno, yo sí podemos establecer escuchar la opinión de las personas y Sí. aparte que hay en la sala gente con criterios para dar su opinión, ¿no? Podemos establecer un pequeño debate o un intercambio de opiniones. Sí. ¿No se anima nadie? Sí, por mi parte no hay ningún problema. Que la distribuya el colegio la presentación, no hay ningún problema. Por mi parte tampoco. Hola. Ahí Sí. hablando. Adelante. No veo la petición de turno, por eso he Sí. lanzado a hablar directamente, porque no veo para pedir turno. Sí, hay un icono que es levantar la mano, pero adelante. Sí, pero es que no lo encuentro, no sé ahora mismo dónde no lo veo. Sí, yo sé que hay uno de pedir, pero bueno, en primer lugar, pues felicitar a los dos ponentes por la magnífica presentación que nos han ofrecido en tan poco tiempo, nos han resumido tanta información, la verdad que es digno de admirar por parte de los dos, porque la verdad en una hora nos han resumido un mundo, años y años de estudios que llevan. Sobre todo conozco personalmente a Alberto, le doy la enhorabuena y conozco más o menos su trayectoria y la verdad es un mérito lo que hace. Y Patricia no la conozco, pero bueno, también lo ha demostrado que es una profesional. Bueno, verá, yo voy a hacer una preguntita porque yo trabajo en el ayuntamiento y estoy muy cercano a los problemas del agua. Entonces, el doctor Alberto ha comentado un tema de las fugas en las redes. Las fugas en las redes. Y la verdad, yo llevo años también aquí hablando en el ayuntamiento, diciendo que es uno de nuestros mayores problemas que tenemos, porque se pierde una gran cantidad de muchísima agua. Entonces, quería preguntarle a los dos si hay alguna tecnología o algo actualizado así para evitar esto, primero para detectar la fuga y cómo se puede arreglar este problema. Bien, tomo yo la palabra, Patricia, si no te importa. Vale. Bueno, Antonio, muchas gracias por tus palabras. Realmente cuando vamos a contar algo personal, si me lo permite. Realmente cuando yo empecé a tener sensibilidad ambiental en mi pueblo, la primera persona en que me fijé fue en Antonio Marín. Antonio Marín era ya un ambientólogo de conciencia y un ambientólogo de creencia realmente, que ya me hizo ver, pues despertó en mí ciertos aspectos que luego me llevaron a estudiar la carrera y a seguir mi trayectoria. Así que, Antonio, gracias porque también he aprendido de ti en las cosas que hemos hecho juntos por allí por el pueblo. Vale, gracias. En respecto a la pregunta que planteas, Antonio,
me consta que la Diputación, si no la ha terminado ya, está a punto de terminar, creo que sí, que está terminado, se ha realizado un estudio en el cual se han valorado a lo mejor Mariló ahí me puede corregir o me puede puntualizar algo, se han revisado las pérdidas en la red. Sí existe metodología para reconocer las pérdidas en la red con una fiabilidad en torno a 80-90%, ¿vale? Sí existe. Ahora bien, eso debe ir asociado de una inversión brutal, porque la red de distribución en muchos de los casos están obsoletas. Tú lo conoces bien en tu caso, Antonio. Sí, sí, sí. Si hablamos del caso de Inmaculada de la Archidona también, si hay otros representantes municipales, lo conocéis. ¿Y qué pasa? Que claro, que podemos tener identificadas problemas de rotura o avería de la red y normalmente, por norma general, actuamos de manera puntual. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si aquí hay una fuga de X, arreglamos ese metro o ese metro y medio. Y no, existe un dinamismo en el estado, ¿cómo decirlo?, en el estado deficiente de la red de distribución que hay que solucionar. Y hay que solucionar porque otras cosas son inversiones de hace 20 o 30 años. ¿Que son inversiones importantes? Sí, pero ante un recurso tan importante como es el agua, pues realmente tenemos que actuar. ¿Problema de esta inversión? Que es una inversión escondida, no visible. Es decir, el ciudadano solo percibe lo que ve con los ojos. Esto no lo percibe excepto cuando llega el momento de hoy tenemos una avería en la red y no hay agua de distribución durante 5 horas. Hay que ver el ayuntamiento, no sé qué, no sé cuánto. No, es que realmente tenemos que ser consecuentes que esa red hay que cambiarla completa. Resumiendo, Antonio, existe metodología. Me consta que la Diputación de Málaga está trabajando en eso para priorizar sus inversiones en las concertaciones y con la oficina del alcalde. Y la fiabilidad de la tecnología es muy alta. Es muy alta. Vale, vale. Muchas gracias. Ya Gracias. lo comentaré aquí con los dirigentes municipales. Sí, Gracias. estupendo, estupendo. Gracias. Muchas gracias, Antonio y Alberto. Pasamos, ha pedido la palabra Cristel. Si quieres, puedes conectar tu micro y hacer tu pregunta. Vale. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Sí, vale, genial. Pues sí, muchísimas gracias primero por esa presentación, porque estaba muy, muy interesante. Yo quería, bueno, tener su opinión sobre el tema de las desalinizadoras, porque entiendo que hoy es una necesidad, bueno, estamos en una situación de urgencia y es algo que se necesita, pero lo que he visto es que también es una fuente de contaminación, ¿no? Para el agua del mar, con la salmuera, con los productos químicos, y además aumenta el calentamiento global. Entonces quería, bueno, saber lo que opináis sobre este tema, si es una solución a largo plazo o si es más una solución para hoy, pero hay que organizarnos de otra forma para anticipar un poco y, bueno, ver en el futuro, ¿no? Lo que se podría hacer de más sostenible, quizás. No sé, bueno. Bien. No sé si me explico bien o... Sí, aquí es una opinión personal, o sea, te voy a dar mi opinión respecto a, evidentemente, como bien dice, hay argumentos en todos los sentidos. Bajo mi punto de vista, la instalación tiene que venir para quedarse. Tiene que venir para quedarse. Hay muchos ejemplos en Europa donde está funcionando. Ahora bien, no puede venir de cualquier manera. En eso estamos de acuerdo. Primero, debe venir ligada a planes de optimización energética, es decir, con un funcionamiento prácticamente del 100% de energía renovable. Y tiene que tener inmersa por sí en el ADN de la propia planta desaladora la economía circular. ¿Y con esto qué quiere decir? Efectivamente, hace 15, 20 años, cuando empezaron las primeras desaladoras en España, el producto de la salmuera era muy contaminante, pero la tecnología ha evolucionado mucho en ese sentido, ¿vale? Ya no es tan contaminante y hay medidas para paliar esa contaminación, medidas que realmente convierten el daño al agua del océano o al ecosistema asociado en prácticamente mínimas. Volvemos a lo mismo, pero requiere de una inversión en tecnología importante. Cuando llegue, si es a largo plazo, no creo que sea tan a largo plazo. Es decir, yo lo pondría más en un corto medio plazo. Y cuando llegue, creo que tiene que quedarse.
Ejemplo, en la Axarquía. En la Axarquía es una comarca, para los que no sois de Málaga, de la parte este de Málaga, donde existen muchos usos asociados y diferentes al uso de consumo humano. Existe un uso de regadío, un uso de, bueno, una agricultura importante, principalmente. ¿Qué pasa? Ahí se han puesto de acuerdo actores públicos y actores privados para la construcción de una desaladora. ¿Por qué? Principalmente porque les interesa a los actores privados que operan en la zona con la agricultura principalmente de subtropicales. Pero ojo, la instalación de desalación no puede llevar a decir manga ancha para la plantación de subtropicales. No. La desalación es una fuente alternativa de recursos hídricos que se debe integrar en el modelo de uso conjunto de las fuentes disponibles de recursos hídricos. Pero eso no es abrir las prioridades ni abrir los consumos. No, es una fuente alternativa de suministro. Y esto sí es importante dejarlo claro cuando hablamos de la fuente alternativa de desalación. Por lo tanto, resumiendo a la pregunta, creo que a corto o medio plazo tiene que llegar para quedarse, una inversión importante que permita la tecnología que minimice los impactos en los ecosistemas asociados, planes de optimización energética para el funcionamiento de la desaladora y economía circular intrínseca en el ADN de la propia instalación. Vale, vale, bueno, muchas gracias. Gracias. Totalmente de acuerdo. De hecho, ya vemos cómo en algunos, por ejemplo en Almería, ya hay empresas, ¿vale?, del ciclo integral del agua que compran agua desalada, ¿vale? Por lo tanto, sí que es una alternativa que, bueno, ya está, pero tiene que llegar. Lo único eso que dice Alberto, importante minimizar el resto de impactos, ¿vale? Y que vaya acompañada pues con planes de eficiencia energética. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la intervención. Doy la palabra a Rosario, que tiene la mano levantada. Bueno, pues yo que a nivel profesional también trabajo en un municipio, me resulta bastante interesante la presentación y tengo dos preguntas. Una, sobre todo, que creo que puede ser común a todos los municipios es, y se la dirijo a Alberto, ¿cómo podemos hacer entender a los ciudadanos la necesidad de ese aumento de precios, de la recuperación de costes? Porque es cierto que el tema agua no está en el ADN del ciudadano como que tenga que pagar unos precios altos por ello y puede ser un factor de fricción bastante importante en los municipios. Y luego para Patricia, también quería hacer una pregunta sobre si consideras que los ayuntamientos son una posible diana para el cálculo de la huella hídrica y de la huella de agua, ¿no? Si somos diana y si nos costaría mucho esfuerzo, trabajo o inversión económica realizar estos cálculos. Gracias. Vale. Contesto yo primero, Patricia, si no te importa. No. Esa es la pregunta del millón, Rosario. Solo podemos llegar al que el ciudadano lo entienda con concienciación y educación. No queda otra. Desgraciadamente, el ciudadano así entiende, pero los horizontes de entendimiento son largos. Para una respuesta corta, no sé decirte más allá de la propia subida tarifaria. O sea, es que, a ver, si no llueve en este invierno, vamos a tener restricciones de agua en todos los usos. O sea, no estamos hablando de que no se pueda regar, no. Es que vamos a tener restricciones de agua en el uso doméstico. Seguro, seguro. Yo recuerdo vagamente, porque era muy pequeño, yo me acuerdo en la sequía del año 91-95, pues yo me acuerdo que yo le preguntaba a mis padres, ¿pero por qué no podemos usar el agua? Y ahí había restricciones de uso para el agua de grifo de uso doméstico, para el agua de la ducha y demás. El agricultor, el ganadero, los agentes privados de la industria, etcétera, tienen que entender que el recurso que utilizan en sus actividades económicas es el mismo que usan en su casa cuando se duchan o cuando cocinan o cuando beben agua. Eso es prioritario. Cuando entendamos que ese recurso es común y entendamos que es un recurso de dominio público, es decir, que todos tenemos derecho a ese recurso,
tendremos mucho ganado. Pero para que el ciudadano entienda que tiene que pagar más por ese recurso, solo nos queda el camino de la concienciación y la educación. No queda otro. Y vuelvo a la opinión personal que he dicho en la presentación. Bajo mi punto de vista, creo que pagamos poco por el agua. Creo que pagamos poco por el agua. No, yo estoy de acuerdo en que los precios son muy bajos, solo que viendo no sé por qué, me resulta que es más fácil de entender por parte del ciudadano el corte del suministro o la necesidad del ahorro por sequía que la subida de la tasa. Eso es lo que te quería decir, que casi que es más fácil entrarle por el recorte que por la subida de la tasa, porque la subida de la tasa tendría que venir para quedarse. Es decir, no puede ser algo temporal, tiene que venir para quedarse. Es un problema de educación, Rosario, tienen que entender, o sea, es un problema de conciencia. Evidentemente, o sea, que haya un parón en el suministro, para mí es mucho más grave que haya un estudio, una planificación. Estamos en lo mismo. Las medidas correctoras, a la larga, son más costosas que las medidas preventivas. Es decir, si establecemos medidas preventivas donde tengamos los recursos suficientes con recuperación de costes suficientes para utilizar un modelo de uso conjunto en el que se gestione de forma sostenible todos los usos, a la larga es más barato para el ciudadano que las medidas correctas. Esto es igual que cuando ocurre una catástrofe por inundación, por la falta de limpieza de ríos. Es que es lo mismo. Un tema de conciencia. Antes de que me responda Patricia, te quería preguntar también, porque ha salido antes, tú mismo lo has sacado, ¿no? El tema de la autarquía, de la colaboración público-privada. Sí. ¿No introduce un elemento disruptor de la colaboración público-privada en el tema del agua? Porque tú también lo has dicho, ¿puedes suponer el creer que, dado que se da esa colaboración, el uso del agua es infinito, no tiene ningún problema? No por la planificación hidrológica, es decir, cuando ese agua se meta, si el agua de la desalación nos da 20 hectómetros cúbicos anuales, entra en planificación hidrológica. Es decir, es la propia administración hidráulica la que otorga los derechos de uso. No, que la propiedad privada haya pagado un porcentaje de esa instalación, lo ha pagado para tenerlo antes, pero no para tener más. Ojo con esto. Es decir, que tú hayas pagado la instalación no quiere decir que tú tengas derecho a esos 20 hectómetros cúbicos. No. Esos 20 hectómetros cúbicos son, hablo de 20, desconozco las cifras reales. Es la administración hidráulica la que otorga los derechos concesionales del uso del agua. Sí, digamos, entra al sistema, pero no es la colaboración público-privada la que decide el destino de ese agua, sino que siempre la planificación. Es un bien, el agua es un bien de dominio público hidráulico, como dice el preámbulo de la ley, y es la administración hidráulica la que otorga y quita los derechos concesionales. Perfecto, gracias. Pues, Patricia. Vale, mi respuesta es que sí que lo veo útil, ¿vale? De hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia ya ha medido su huella hídrica. Al final os va a dar información más próxima, ¿no? Sobre en qué sectores hay mayores consumos y bueno, lo que sí es cierto que quizás intentaría ir de la mano de las empresas de gestión del ciclo integral del agua que competen a cada ayuntamiento por el tema de que os puede facilitar información más precisa, ¿vale? Pero sí que os lo recomiendo por eso, ¿vale? Por ver un poco en qué sectores se dan los mayores consumos y no solamente directos, sino indirectos. Y bueno, al final también un poco de ejemplo, ¿no? Al final los ayuntamientos son los más cercanos a las organizaciones e incluso a los consumidores. Por lo tanto, también es una manera de incentivar. ¿Y supone algún problema el hecho de, por ejemplo, estar mancomunado en el tema del agua? O sea, digamos que los datos pueden no ser igual de fiables como si no lo están, ¿no? Claro, a ver, lo primero es marcarse los límites, ¿vale? Tanto geográficos como, bueno, de alcance, ¿no? Si queréis calcular solamente la huella asociada a todo lo que incluye, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Claro, ahí sí que habrá que hacer diferentes, lo que se llaman asunciones, ¿vale? Que es modo que al final
digamos, estimar los datos para que sean datos relacionados con vuestro consumo, no incluirlo todo, pero bueno, sí que te da esa posibilidad la metodología sin problema. Gracias, Patricia. Vale, ya os digo que lo veo muy, muy interesante por eso, porque al final sois ejemplo, ¿vale? Y es una manera de incentivar a todas esas organizaciones que estén ubicadas en los diferentes ayuntamientos, diferentes ciudades. Muchas gracias, Patricia. Han comentado por el chat, ¿vale? Bueno, hay una persona que pregunta si se va a compartir el vídeo, si la sesión está siendo grabada y la compartiremos con los asistentes para que lo puedan ver más adelante. Y bueno, hay una pregunta de Isabel Jiménez. No sé si quieres intervenir, Isabel, ¿estás por aquí conectada? ¿O leemos tu mensaje? Leo yo el mensaje si os parece. A ver, dice: en mi opinión, en la administración pública falta valentía para tomar esta decisión de subida de las tasas relacionadas con la gestión del agua por el coste electoral. El ciudadano entiende finalmente la necesidad de esa subida de tasas siempre y cuando se refleje realmente los resultados de la gestión del agua. Es también importante una labor de educación a los ciudadanos, como habéis comentado, pero en mi opinión no se puede esperar a que se entienda. Estamos en un momento de tomar medidas de urgencia y eso corresponde a nuestras administraciones. Bueno, sí, es una opinión, sí, sí. ¿Alguna pregunta adicional? Nos quedan unos minutitos. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Pues si no hay más intervenciones, si os parece, cerramos el taller. Muchas gracias a todos por vuestra participación y os esperamos en el siguiente taller. Lo indicaremos por correo y en redes sociales. Y muchísimas gracias a Patricia y Alberto por vuestra intervención. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao, gracias. Hasta luego.